Los Lindsay no eran guerreros, no eran dioses, tampoco eran monstruos. Los gigantes Lindsay. Hay historias que nacen para entretener, otras para asustar, pero existen algunas que sobreviven porque un pueblo entero se niega a olvidarlas. En la Huasteca Potosina, entre montañas cubiertas de neblina, ríos de color turquesa y cuevas que parecen no tener fin, los ancianos Tenec han transmitido durante siglos una historia que pocos conocen fuera de esta región. Habla de una raza de gigantes llamados Lindsay. No eran guerreros, no eran dioses, tampoco eran monstruos. Según la tradición, fueron los primeros habitantes de estas tierras, mucho antes de que existieran los pueblos, los caminos o las ciudades. Y quizá antes de que existiera el ser humano tal como lo conocemos hoy. Lo más sorprendente no es su enorme tamaño. Lo verdaderamente extraordinario es que, según la tradición Tenec, no necesitaban comer. Mientras cualquier ser vivo depende del agua y los alimentos para sobrevivir, los Lindsay se alimentaban únicamente del aroma de la naturaleza, del perfume del maíz recién nacido, la fragancia de las flores silvestres, el olor de los frutos maduros. Eso era suficiente para mantenerlos con vida. No cazaban, no sembraban para consumir, no destruían aquello que les daba sustento. Vivían en un equilibrio absoluto con la naturaleza, como si formaran parte de ella. Para comprender esta historia, primero debemos entender quiénes son los Tenec. Aunque muchas personas los conocen como huastecos, ellos se llaman a sí mismos Tenec, que significa de manera aproximada los hombres de aquí o la gente del lugar. Los descendientes de antiguos pueblos mayas que desde hace siglos habitan la Huasteca, una región que abarca parte de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Su cultura conserva una profunda relación con la tierra, los ríos, las cuevas y las montañas. Para ellos, estos lugares no son simplemente accidentes geográficos, son espacios sagrados donde habitan fuerzas antiguas y donde el mundo visible se conecta con el invisible. En esa visión del universo, los Lindsay ocupaban un lugar especial. No eran simples gigantes, representaban una humanidad anterior, una generación que existió antes del tiempo que conocemos. Los relatos cuentan que caminaban entre montañas que hoy apenas alcanzamos a imaginar. Con solo un paso podían recorrer distancias enormes. Algunos describen que su cuerpo era tan grande que desde las cimas observaban toda la Huasteca. Pero lo más interesante es que los ancianos nunca narran esta historia como si fuera un cuento fantástico. La cuentan como si estuvieran recordando un pasado muy antiguo, con la naturalidad con la que alguien habla de sus abuelos. Y es precisamente ese detalle el que ha despertado el interés de antropólogos e investigadores durante décadas. ¿Por qué tantos pueblos indígenas de México conservan relatos sobre una humanidad anterior? ¿Por qué tantas leyendas hablan de gigantes? ¿Se trata únicamente de una metáfora? ¿O estamos frente al recuerdo transformado de acontecimientos ocurridos hace miles de años? Nadie puede responderlo con certeza, pero en la Huasteca, cuando cae la noche y el viento recorre las montañas, todavía hay quienes aseguran que algunas cuevas no deben explorarse, porque dicen, los Lindsay nunca desaparecieron del todo. Si alguna vez has recorrido la Huasteca Potosina, seguramente te has preguntado por qué existen montañas con formas tan peculiares, cuevas que parecen interminables, enormes paredes de roca que desafían toda lógica. Para los geólogos, la respuesta está en millones de años de procesos naturales. Pero para los ancianos Tenec, algunas de esas huellas tienen otro origen. Ellos cuentan que fueron hechas por los Lindsay, los gigantes que habitaron esta tierra cuando el mundo era completamente distinto. En aquellos tiempos no existían pueblos, caminos ni templos. Los ríos seguían su curso libremente y la selva cubría casi todo el territorio.
Era una gran época en la que, según la tradición oral, los seres humanos aún no habían llegado. Los Lindsay eran descritos como seres de tamaño colosal. Algunas versiones de la leyenda afirman que poseían 3 piernas, una característica que hoy puede parecer extraña, pero que dentro de la tradición indígena no tenían dientes, suele simbolizar la razón a seres pertenecientes a un tiempo diferente. Jamás desgarraban carne ni masticaban alimentos. Otras versiones simplemente hablan del aroma de una fuerza extraordinaria. Bastaba con acercarse a un campo de maíz, respirar el perfume de las flores o el olor de los frutos maduros para sentirse completamente alimentados. Es un detalle que podría parecer insignificante, pero encierra una idea muy profunda. Mientras los seres humanos transformamos la naturaleza para sobrevivir, los Lindsay, según la tradición Tenec, vivían sin alterar aquello que les daba el sustento. Eran parte del paisaje, no sus dueños. Esa forma de vida los convirtió en el paso del tiempo en un símbolo del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Pero no todo era calma. Los relatos cuentan que los Lindsay construyeron enormes refugios bajo las montañas. Aprovechaban las cuevas naturales y con una habilidad que hoy resulta difícil de imaginar, excavaban largos pasadizos que comunicaban unas montañas con otras. En la Huasteca abundan las cavernas profundas. Algunas han sido exploradas por espeleólogos y otras siguen siendo prácticamente inaccesibles. Para nuestros ancestros Tenec, muchas de ellas son entradas a un mundo antiguo que merece respeto. No es casualidad que las cuevas ocupen un lugar tan importante en las creencias indígenas. En numerosas culturas mesoamericanas eran consideradas el lugar donde nacía la vida, donde habitaban los espíritus y donde se comunicaba el mundo de los vivos con el de los antepasados, nuestros muertos. Los Lindsay, según la tradición, eligieron precisamente esos lugares como su hogar, y entonces ocurrió algo que cambiaría el destino de todos. Los ancianos hablan de un tiempo en el que el cielo dejó de comportarse como siempre, las lluvias no cesaban, los ríos crecieron hasta convertirse en torrentes imposibles de contener. La tierra comenzó a desaparecer bajo el agua. Era una inundación como jamás se había visto. Muchos investigadores consideran que este relato forma parte de los grandes mitos del diluvio, presentes en distintas culturas del mundo. Sin embargo, para la tradición Tenec, no se trata de un préstamo cultural, sino de un acontecimiento que forma parte de la memoria de sus antepasados. Los Lindsay intentaron sobrevivir, muchos perecieron, otros buscaron refugio en las montañas más altas, y algunos más descendieron a las profundidades de la tierra, donde, según la leyenda, permanecen hasta nuestros días. Hay quienes aseguran que construyeron una ciudad oculta bajo la Sierra de Labra y otras montañas de la Huasteca, un lugar donde el tiempo transcurre de manera distinta y al que ningún ser humano puede entrar sin consecuencias. ¿Era una metáfora? ¿Un recuerdo antiguo transformado por generaciones de narradores? ¿O una leyenda nacida para explicar el misterio de las cuevas interminables de la región? Nadie lo sabe, pero cuando escuchas estas historias en voz de los ancianos Tenec, hay algo que llama profundamente la atención. Ellos no dicen había una vez, dicen así ocurrió. Y esa diferencia, por pequeña que parezca, cambia por completo la forma de escuchar esta leyenda. Hay un detalle que se repite una y otra vez en las historias de la Huasteca Potosina. Cuando alguien habla de un encuentro inexplicable, de luces que aparecen en las montañas o de sonidos que no tienen origen conocido, casi siempre hay un escenario común, una cueva. No es casualidad. Para el pueblo Tenec, las cuevas nunca han sido simples formaciones de roca. Son lugares separados, espacios donde habitan los antiguos dueños del mundo y donde el límite entre lo visible y lo invisible parece muy delgado. Los antropólogos que han trabajado durante décadas con comunidades Tenec coinciden en que muchas de estas cavernas siguen siendo utilizadas para ceremonias, peticiones de lluvia y ofrendas relacionadas con la fertilidad de la tierra. Por esta razón,
Entrar en ellas sin permiso o sin respeto es considerado una falta grave dentro de la tradición. Y es precisamente en esas cuevas donde la leyenda sitúa el último refugio de los Lindsay. Después del gran diluvio, cuentan los ancianos, los gigantes comprendieron que el mundo había cambiado para siempre. La tierra que ellos conocían ya no les pertenecía. Entonces descendieron al corazón de las montañas y construyeron una ciudad oculta. No se describe como un lugar lleno de oro ni riquezas. Se habla de un sitio donde aún existen árboles, ríos subterráneos y una luz que no proviene del sol. Un mundo separado del nuestro. Algunas personas mayores de las comunidades de la Huasteca aseguran que sus abuelos les advertían que nunca debían internarse demasiado en ciertas cavernas, no porque pudieran perderse únicamente, sino porque hay lugares de donde uno regresa distinto. Es importante aclarar algo: no existen pruebas arqueológicas que demuestren la existencia de una ciudad subterránea de gigantes. Esa parte pertenece a la tradición oral. Sin embargo, sí existe un hecho que resulta fascinante. La Huasteca Potosina posee uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más extensos de México. Algunas cavernas continúan siendo exploradas por especialistas y otras permanecen prácticamente inexploradas debido a su enorme complejidad. Ese escenario real ha contribuido a mantener viva la imaginación de generaciones enteras. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir otros relatos. Hay personas que afirman haber escuchado pasos muy pesados en la montaña cuando no había nadie cerca. Otras cuentan que durante la madrugada se oyen golpes profundos que parecen provenir del interior de la roca. También existen narraciones sobre figuras descomunales, vistas a la distancia entre la neblina. Ninguna ha podido comprobarse, pero todas forman parte del patrimonio oral de la región. Y aquí ocurre algo interesante. En muchas culturas del mundo existen leyendas sobre gigantes. Los griegos hablaban de los titanes. En la Biblia aparecen los Nefilim. En diversas tradiciones indígenas de México se mencionan pueblos antiguos de gran estatura, pero los Lindsay son diferentes. Ellos no son recordados como conquistadores ni como destructores. Son descritos como guardianes silenciosos de una época en la que la naturaleza y sus habitantes vivían en equilibrio. Tal vez por eso su historia ha perdurado durante siglos, no porque inspirara miedo, sino porque recordaba un mundo en que, según los ancianos Tenec, ya no volvería a existir. Y entonces surge una pregunta inevitable: si los Lindsay realmente desaparecieron, ¿por qué tantas cuevas siguen siendo consideradas lugares donde no cualquiera debe entrar? ¿Por qué algunas comunidades continúan dejando ofrendas en las montañas? ¿Y por qué hay personas que aseguran sentir que alguien las observa cuando el silencio se apodera del interior de una caverna? Quizá nunca encontremos una respuesta definitiva, o quizá, como dicen los propios Tenec, hay conocimientos que no fueron hechos para explicarse, porque hay historias que sobreviven no por las pruebas que las respaldan, sino por la fuerza con la que un pueblo decide conservarla, y la de los Lindsay sigue viva. Hay quienes escucharán esta historia y dirán que no es más que una leyenda. Otros pensarán que se trata de una metáfora creada para enseñar el respeto por la naturaleza. Y habrá quienes, después de recorrer la Huasteca, miren sus montañas, sus ríos, esos lugares impresionantes, con otros ojos. Lo cierto es que los Lindsay ocupan un lugar muy especial dentro de la tradición Tenec. No son simples personajes fantásticos, representan una humanidad antigua, un tiempo en el que el equilibrio con la tierra era la base de la existencia. Los investigadores que han trabajado con las comunidades Tenec coinciden en algo importante. La tradición oral no debe entenderse como un riesgo histórico en el sentido moderno, sino como una forma de preservar la memoria, la identidad y la manera en que un pueblo explica su relación con el mundo. Por eso, cuando un anciano cuenta la historia de los Lindsay, no intenta convencer a nadie de que existieron gigantes de carne y hueso. Lo que transmiten es un conocimiento heredado de generación en generación,
una forma de entender el origen de las montañas, de las cuevas y del profundo vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, hay detalles que siguen despertando la curiosidad. La Huasteca está llena de cavernas que aún no han sido exploradas por completo. Existen ríos subterráneos que recorren kilómetros bajo la roca caliza. Hay cimas cuya profundidad todavía se sigue estudiando y parajes donde el silencio es tan absoluto que cualquier sonido parece provenir de otro mundo. Ese escenario real ha permitido que la leyenda continúe respirando. Porque cuando la naturaleza conserva tantos secretos, la imaginación también encuentra un lugar para vivir. Quizá por eso en algunas comunidades todavía se evita entrar a ciertas cuevas sin pedir permiso. No es miedo, es respeto. Respeto por quienes estuvieron antes, por la montaña, por aquello que no comprendemos. Cuando visites una cueva en la Huasteca Potosina, cuando el viento salga desde lo más profundo de la montaña y sientas que aquel silencio pesa más de lo normal, ¿estarás completamente seguro de que es solo el viento? ¿O será el eco de un mundo antiguo que se resiste a desaparecer? Porque las leyendas no siempre nacen de la fantasía. A veces nacen de algo que ocurrió hace tanto tiempo que la única forma de conservarlo es convertirlo en un relato. ¿Y tú? ¿Crees que los Lindsay existieron alguna vez? Soy Bian y esto fue Fantasmal Huasteca Potosina. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las leyendas más fascinantes de la tradición Tenec. Si conoces alguna historia, mito o experiencia inexplicable ocurrida en la Huasteca Potosina o en algún otro sitio, ya sea en el país o en el extranjero, por supuesto, compártela con nosotros al correo que aparece en pantalla y pues tal vez tu relato forme parte de un próximo episodio. Y ya sabes que te esperamos en una próxima emisión, aquí, en donde el miedo se respira por cada poro de la piel.